Bienvenidos a Financial Master, el canal en el que vas a aprender a invertir para dejar atrás la escasez y donde conocerás sencillas nociones de macroeconomía para evitar que te engañen. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y no te olvides de darle a like y compartir. Empezamos. Si has visto las noticias económicas durante los últimos meses, probablemente estarás preocupado por los efectos que pueda tener sobre la economía el problema sanitario que estamos sufriendo actualmente. Sin embargo, déjame que te diga que ya estábamos en graves problemas mucho antes de que todo esto estallara en marzo. Los 2 últimos años han sido un goteo constante de pistas e indicadores que hacían presagiar un nuevo crack económico mundial. A principios de año, ya estábamos a las puertas del final del ciclo económico y de una nueva crisis. Un secreto a voces entre los inversores, del que en la calle la gente aún no tenía ni idea. Desde 2009 hemos sido testigos del mercado alcista más largo de la historia, que desde hace ya algunos años mostraba signos de agotamiento. Sin embargo, los bancos centrales han intentado retrasar el pinchazo de un globo que se inflaba cada vez más, mediante bajadas de los tipos de interés y otros estímulos económicos. Una estrategia estúpida al servicio de los intereses cortoplacistas de los gobiernos. Cuanto más inflas un globo, más fuerte estalla. La primera gota que colmó el vaso fue la guerra del petróleo de principios de este año entre Rusia y Arabia Saudí. Ambos decidieron aumentar la producción para que el precio del crudo bajara y perjudicara al otro. Como causa de ello, el precio del petróleo sufrió una caída sin precedentes, llegando incluso a precios negativos en algunos momentos. Sí, se regalaba el petróleo. Como resultado de todo esto, la mayoría de compañías petrolíferas del mundo estaban operando bajo condiciones que no eran rentables. El segundo bofetón a la economía es más conocido por todos y se basa en el cierre de todas las economías mundiales en un acto casi sin precedentes. Como resultado de ambas cosas, los mercados sufrieron una de las caídas más rápidas de la historia, y en pocos días se perdió casi un 35% del precio de los mercados. La bolsa tocó fondo en marzo, y desde entonces ha visto una de las recuperaciones más rápidas de su historia, llegando a valores precrisis. Sin embargo, la economía mundial está cada vez peor. Veamos ahora las 7 señales que nos hacen presagiar un posible crack total a final de este año 2020. ¿Por qué la economía está cada vez peor, pero la bolsa sigue subiendo? Como hemos dicho antes, la bolsa se encontraba inmersa en una de las caídas más rápidas de su historia, pero se frenó en seco y el mercado alcista se disparó. Lo que produjo el frenazo fue la intervención de los bancos centrales, inyectando dinero a la economía a marchas forzadas, bajando los tipos de interés y comprando deuda de empresas cotizadas mediante triquiñuelas casi ilegales. El miedo de los gobiernos propició esta actuación de los bancos centrales, pero se están quedando casi sin munición, ya que, en caso de una nueva caída, sería una locura inyectar más dinero a la economía, pues produciría una inflación descomunal. Y con las actuales previsiones de bajos retornos empresariales durante varios años, tendríamos también un estancamiento del crecimiento, es decir, estagflación, el peor infierno que puede ver una economía. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ya llevaba meses infringiendo daño al libre mercado y a la economía mundial antes del crack de marzo. Pero ahora, parece que tras varios intentos fallidos de acuerdo, se ha reactivado. Las últimas 2 bombas han sido un veto a Huawei, que limita su crecimiento en Occidente, y la eliminación de ciertos beneficios fiscales que tiene Hong Kong, poniendo como excusa la nueva Ley de Seguridad Nacional de China. Y prepárense, porque Estados Unidos podría estar ultimando una bomba atómica consistente en eliminar de la bolsa americana las empresas chinas que cotizan en ella, poniendo como excusa la falta de transparencia y escudándose en que no es posible para los auditores americanos acceder a las cuentas de las empresas chinas, ya que la legislación china impide entregar a los extranjeros documentación de empresas locales. Actualmente, la crisis sanitaria está empeorando. En China y en países europeos que han superado la primera oleada, se empiezan a ver nuevos casos y rebrotes que pueden indicar la aparición de una nueva oleada. Documentos filtrados hace algunas semanas, procedentes del ejército del Estado español, hablaban de un escenario con 3 oleadas.
Si la primera se produjo en marzo y la segunda en junio, la tercera podría llegar en otoño, periodo que de por sí ya es malo para las bolsas. Además, algunos de los países siguen en una crisis sanitaria descontrolada y aumentando día a día, como por ejemplo Estados Unidos, Rusia, India y prácticamente toda América del Sur. Si se produjeran nuevos cierres y confinamientos, sería letal para la economía. Los disturbios producidos en Estados Unidos y debidos al asesinato de una persona de raza negra por parte de un policía no han hecho más que crecer exponencialmente. En algunos casos, las protestas se han tornado en violentas, atacando también locales comerciales, mobiliario urbano u obligando a las autoridades a desplegar a la policía antidisturbios en los casos más conflictivos. Hace pocas semanas, las protestas en Washington obligaron al presidente Trump a refugiarse en el búnker presidencial. Si esta situación empeorase, podría producirse en Estados Unidos el decreto de una ley marcial y el toque de queda. La obligación de cierre debido a disturbios o a la ley marcial sería otro golpe para la ya maltrecha economía americana. Toda la crisis sanitaria y los cierres de empresas sucedidos en la primera mitad del año hacen presagiar una caída en los resultados empresariales del segundo trimestre del año. Podríamos ser testigos de caídas en bolsa de las empresas más afectadas. A todo ello, también tenemos que sumar que dos de los sectores más castigados han sido el turismo y las aerolíneas. Algunas empresas emblemáticas ya han solicitado rescates a sus gobiernos, y todas ellas se han tenido que endeudar para sufragar sus costes fijos sin apenas ingresos. Aunque la economía volviese pronto a niveles normales, el aumento del coste de la deuda de las empresas de los sectores más castigados augura varios años de resultados peores que los que han tenido hasta ahora. Es posible también que se resientan otros sectores cíclicos y que bajen las ventas de coches el año que viene. Octubre ha sido tradicionalmente un mal mes para la bolsa, y en él se han producido muchas de las mayores crisis pasadas. Aunque nadie tiene una bola de cristal, se están juntando muchas papeletas para una posible gran caída de la bolsa en la segunda mitad del año. Además, tenemos elecciones en Estados Unidos en noviembre. Es de esperar que Trump intente ejercer toda su influencia para presionar a la Reserva Federal para que aplique políticas monetarias expansivas y hacer creer a los americanos que la economía no va tan mal. En caso de que gane Trump, esas políticas dejarán de serle necesarias en noviembre, y en caso de que gane el candidato demócrata, se espera que realice importantes subidas de impuestos, lo cual sería un desastre total para su economía. Como has visto, existen varios factores que hacen prever una posible gran caída en los mercados de aquí a final de año. Te recomiendo que seas lo más cuidadoso posible y que no te dejes engañar por el mercado alcista actual. Este rally está impulsado en su mayoría por un puñado de empresas tecnológicas. Es muy probable que estemos solamente en medio de una bull trap, es decir, una trampa alcista como por ejemplo la sucedida durante el crack del 29. Sería recomendable esperar unos 6 meses con la mayor cantidad de dinero en efectivo posible, hasta que se aclare la situación. Esto te permitiría, en caso de que haya una gran caída de la bolsa, que compres compañías fantásticas a precios de ganga. El coste de oportunidad de estar fuera del mercado ahora se compensa extraordinariamente con la posibilidad de ganar un 50 o un 100% de tu inversión en pocos meses si atinas comprando en el momento adecuado. Como dice Warren Buffett, cuando esté lloviendo oro, sal a recogerlo con un cubo y no con una cucharilla. El resto del tiempo no hagas tonterías. Muchas gracias por ver este vídeo y no te olvides que el secreto para alcanzar tu libertad financiera es aprender a ahorrar e invertir sabiamente. Recuerda darle a like si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo.